este hobby me atrasó ya de... Amén, gloria a Dios. Esta mañana pues quiero hablar de un tema que el Señor pues ha estado trayendo, digamos, a mi vida, que tiene que ver con la voz de Dios. La voz de Dios. Entonces, parte de eso tiene que ver con cómo nosotros identificamos al Señor, cómo nosotros escuchamos, la forma en que Dios se comunica con nosotros. La palabra del Señor dice, nuestro Señor Jesucristo, que mis palabras son espíritu y son verdad, dice el Señor. Entonces, cuando nuestras palabras, es decir, en este caso que el Señor me ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes, el Señor me ocupa de canal de bendición para que mi voz sea una forma de speaker, parlante, digamos, que pueda generar ondas sonoras a una frecuencia específica para que llegue a sus oídos y que a través que ingresa a sus oídos llega a su interno y el Señor mismo, porque son palabras espíritu, no es una palabra, no es neto, ¿sí? No es neto, sino que es nuestro Señor Jesucristo, digamos, a través de mi persona, pudiendo transmitir este mensaje que Él quiere llevar. Entonces, las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y eso es lo que queremos tratar esta mañana, digamos, que qué es lo que escuchamos, a quién escuchamos, cómo escuchamos. ¿Sí? Les digo porque generalmente pues nosotros estamos ahorita en la era de las comunicaciones. Escuchamos un resto de cosas que la mitad es mentira y la demás es invento, digamos, porque no tiene nada que ver con lo que dice la palabra del Señor. Entonces muchas veces prestamos atención o abrimos nuestros oídos para escuchar palabras que son espíritus, pero inclusive son espíritus engañadores o doctrinas de demonios. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte. Entonces, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Dice la palabra del Señor en Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al oír del día, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces tenemos, como es conocido, digamos, lo que nos ha enseñado la palabra en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, vino y se dio un proceso. Dice la palabra del Señor, digamos, que vino Eva y comió y fue engañada, digamos, por la serpiente, la cual le trajo doctrina. Es decir, la serpiente le habló con la Biblia, solo que modificada. Entonces, muchas veces el enemigo se acerca a nosotros y nos dice, palabra de Dios, dice. Y a veces decimos, te adoramos, Señor, como que estamos ahí todavía en otra etapa. Entonces, nosotros tenemos que entender, digamos, que inclusive cuando el enemigo se acerca a nosotros, nos va a atacar. El Señor dice, digamos, así dice, a Dios orando con el mazo dando, ¿sí? No sé si han escuchado eso. ¿En qué porción de la Biblia está, hermano? Allá de estar, dice. Es que mi abuelita así decía, el que madruga Dios le ayuda. Y la palabra del Señor no dice eso, dice la palabra del Señor, temprano yo te buscaré. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder recibir la bendición de Dios que lleva en su proceso. Entonces viene el diablo, se acerca a Eva, se puso a hablar con ella. ¿Sí? A las mujeres no les gusta hablar de hoy, ¿no? Se puso a hablar, digamos, con ella. Hubo comunicación, ¿no? Empezaron a interactuar, digamos, un diálogo. Y el Señor les dijo, así que Dios les ha dicho que no coman del árbol, de ningún fruto. Ahí va la mentira, porque el Señor no había dicho eso. Dijo, de todo pueden comer, pero del fruto de la vida, de la ciencia, del bien y del mal, no. Entonces, comió. Y dice la palabra del Señor que cuando comió, no pasó nada. O sea, es decir, desobedeció. Diga, no pasó nada. No pasó nada. Entonces vino ella y le dijo, mira viejo, mira gordo, no sé cómo le dice usted.
qué rico está esto, vení, comé. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Adán comió del fruto, fueron abiertos sus ojos. Entonces se cayó, digamos. Entonces se pecó porque se perdió la cobertura, digamos, porque a quien le dieron el mandato de poder cuidar, digamos, el huerto fue a Adán, no fue a Eva. Entonces cuando el hombre cayó, entonces se cayó la cobertura que tenían de parte de Dios. Entonces, como el hombre es bien creativo, el ser humano somos bien creativos, como dicen por ahí, el hermano Arjona, lo que no existe lo inventamos. Entonces un corito bien bonito, no sé si lo conoce. Entonces el tema es que cuando el hombre cayó, dijo, ¿y ahora qué hacemos? Dice que cuando el hombre cayó fueron abiertos sus ojos y entendieron que estaban desnudos. ¿Y qué es lo que hicieron, digamos? Agarraron hojas de higuera. ¿Para qué? Para taparse. Entonces, cuando desobedecemos a Dios, cuando venimos y fallamos, empezamos a inventar. Queremos justificarnos, queremos cubrir nuestro pecado, nuestra falta, con hojas de higuera. Y es posible, digamos, pasa lo que dice la palabra del Señor, digamos, se escondieron. Cuando escucharon que el Señor andaba paseando en el huerto, dice que se escondieron. ¿Cuándo se esconde usted? Bueno, cuando está haciendo las cosas bien o cuando está haciendo las cosas mal. Cuando hay vergüenza. Entonces, cuando cayó el hombre, cuando cayó el hombre, la mujer, digamos, se escondieron, digamos. Pero lo que les quiero llevar, digamos, parte del punto es que escucharon la voz de Dios. Había trato de Dios para con el hombre y con la mujer. Entonces se escondieron porque Jehová se paseaba. La voz de Dios. Entonces, en este caso, habla de la voz, quiere decir, viene del hebreo, que está 69-63, que es cole, que tiene que ver llamar, fuerte, crujido, gritar, delicado, susurro, proclamación, cantar, sonido. Pero también viene la palabra fonad, que es ruido, sonido o voz. Es decir, generalmente cuando estamos en la casa, uno sabe que alguien anda ahí porque uno escucha la voz. ¿Sí? Si escucha alguna voz extraña, uno dice, ¿quién anda ahí? Entonces, es una forma de reconocer a quién nos referimos. Entonces dice la palabra del Señor, siempre en Hebreos, en Génesis 3:8, las diferentes versiones, las TDAs. Dice que escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios detrás del jardín, de árboles del jardín. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él, de entre los árboles. La otra versión dice, oyeron después los pasos del Señor Dios, que se paseaba en el jardín a la brisa de la tarde, y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del jardín. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo esa comunicación, cuando Dios nos habla, no sé si usted cree que Dios habla. Amén. Es decir, Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Nos puede hablar a través de su palabra, Dios, nos puede hablar a nuestros oídos, inclusive físicamente, ya lo vamos a ver más adelante, o nos habla inclusive en nuestra conciencia. Amén. Entonces, pero el Señor, digamos, tiene su forma de manifestarse. En este caso era la misma presencia de Dios que se estaba dando a través de su voz. Entonces, somos bendecidos cuando obedecemos. Dice en la palabra del Señor, Génesis 22:18. También prometo que todas las naciones del mundo serán benditas por tu descendencia, gracias a que tú me obedeciste. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz.
y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en recompensa por obedecer mi voz. Entonces, dice la otra versión, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Entonces, tenemos que entender que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, estamos expuestos a muchas voces. Ay, hermano, que yo siento una voz que me habla ahí, que siempre la ando escuchando. Puede ser su conciencia, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, antes me regañaba cuando estaba pequeño porque decía que hablaba solo, ¿verdad? Tienen su amigo imaginario o algo así, no sé. Entonces uno habla con uno mismo, y es bíblico, porque la palabra del Señor dice: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Quién estará hablando? Mí mismo, mí mismo, digamos. O sea, bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Él es el que te corona. ¿Sabía que usted tiene una corona? Ay, hermano, a mí nunca me han coronado de reina, ¿sí? Pero aunque sea así, digamos, que no lo hayan coronado, digamos, como reina, digamos, dice la palabra del Señor que Él le ha dado a usted una corona de favores y de misericordia. Entonces, cuando usted proclama y usted se habla a sí mismo, digamos, hay bendición. ¿Sí? Es bíblico. Entonces, tenemos que entender, digamos, que qué es lo que escuchamos. Inclusive, digamos, si usted de repente, mira, hermano, es que yo siento que me dice una bomba, porque se ha dado el caso, ¿no?, que no me lleva a cosas buenas. Es de revisar, digamos, porque puede ser que tenga un ataque del enemigo, ¿sí? Específicamente en su mente. Entonces, cuando el Señor, digamos, nos trae y nos da una palabra, nosotros elegimos el obedecer o no obedecer. Entonces, pero, digamos, el Señor en su misericordia, digamos, va tratando con nuestra vida, ¿sí? Te lo digo porque una vez el Señor, pues, bien amoroso, me decía: hablemos. Y yo: estoy ocupado, hermano. Hablemos, me decía. Sentate, hablemos. No, Señor, ahorita estoy trabajando 24 horas. Estoy ocupado. Hablemos. Estoy estudiando. Hablemos. Ah, perfecto. Entonces el Señor en su misericordia vino y me dijo: ya que no querés hablar, te voy a sentarme. Y me sentó 3 meses. 3 meses. Y yo así: hablemos, Señor. Hoy sí quiero hablar, Señor. ¿Qué más, Señor? Te escucho. ¿Qué quieres decirme? Háblame. Y el Señor empezó en su misericordia a tratar con mi vida, con mi corazón. Dice la palabra del Señor que Él nos va a llevar al desierto. El desierto en la Biblia significa prueba, significa dificultad, escasez, incomodidad, todo lo que, no sé si alguno ha ido a algún desierto, pues creería que no es tan bonito para vivir ahí, va. Ir a pasear está bien, va, pero ya, mira, aquí te va a quedar 3 meses sin agua. Está complicado. Entonces el Señor nos lleva al desierto, digamos, para hablar a nuestro corazón, porque de otra manera no lo escuchamos. No lo escuchamos. Y eso puede ser cualquier cosa, puede ser una necesidad, puede ser una enfermedad, puede ser una prueba, digamos, una escasez, lo que sea, digamos, que el Señor ocupa, digamos, con todo el amor del mundo, digamos. Y algo que yo siempre he pensado, porque la palabra del Señor dice: atráenos
con cuerdas de amor, y en pos de ti correremos. El tema está que no dice dónde le va a poner la cuerda, ¿sí? Se la va a poner en el pie, digamos, en el dedo, en la mano, o aquí, miren. Entonces, jaladito, venga para acá, mi muchachito. Pero son cuerdas de amor, no son cuerdas de esclavitud, digamos, como en Egipto. No son cuerdas de vida, no son cuerdas de muerte. Pero eso es lo que Dios quiere, nos quiere hablar para bendecirnos. Entonces, en este caso, Abraham recibió la voz de Dios y obedeció. Y dice que a él se le dio, digamos, la bendición que su descendencia fuera como el polvo, como las estrellas y como las arenas, como la arena del mar. La cual habla, digamos, de la descendencia, aunque es otro tema, digamos, pero estaríamos hablando que el polvo son los descendientes de Ismael. Las estrellas es la descendencia de Jesús, ¿sí? Es algo que va a lo celeste, no lo terrenal, sino que a lo celestial, ¿sí? Y las arenas del mar estaríamos hablando que es la descendencia de Cetura, pero ese es otro tema. Entonces, pero Abraham obedeció y el Señor lo bendijo. Entonces, la palabra del Señor, digamos, trae revelación, la voz de Dios. Dice en Mateos 3:17, una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado con quien estoy muy contento. Entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Entonces hay revelación inclusive audible para que todos los demás puedan escucharlo. Entonces, que es una voz que trae revelación. Entonces cuando Dios le habla a su vida, digamos, puede traer revelación. Y a eso es lo que la palabra llama, digamos, que está la palabra o la letra, digamos, el logos, que es una letra textual, digamos, si lo queremos ver así de cierto punto, digamos. Y está la palabra revelada, digamos, que es un rema, es algo que usted recibe, digamos, para poder procesarlo en su vida, como dice la palabra del Señor, digamos, en espíritu y en vida. Ay, hermano, pero yo 10 veces he escuchado lo mismo y no se me revela, digamos. Entonces, por ejemplo, una vez estaba, digamos, fuera del país y me invitaron a un culto y yo dije, vamos ahí, y estaban predicando el pastor y decía, la palabra del Señor dice que si usted trae su ofrenda, digamos, que la deje ahí, pero que si tiene algo contra alguien, digamos, vaya a ponerse a cuenta con él, digamos, y después presenta su ofrenda. Entonces, yo eso lo he escuchado varias veces, ¿verdad? Pero si él es el que me hizo daño, digamos, pues sí, pero el que quiere la bendición es usted. Si el Señor lo bendice a él, digamos, no es problema de él, digamos. El trato de él es el de él, digamos. Pero el trato suyo es estar en paz con todos. Entonces usted viene y dice, Señor, que mis ofrendas sean aceptables delante de ti y prospérame. Pero usted lo que hace es dar dinero. Y el Señor no quiere que demos solamente dinero, quiere que presentemos nuestra vida de Dios. Por eso es que cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas, dice que el Señor vio a Caín y vio a la ofrenda. El Señor vio a Abel y vio la ofrenda. Entonces la ofrenda y el ofrendante no son dos cosas separadas. Porque yo puedo estar en pecado, digamos, y traer $1,000,000 aquí. ¿Será que el Señor lo recibe? Pero la palabra del Señor dice, probadme en esto, que abriré las ventanas de los cielos. Ya lo he leído eso. ¿Sí? 2 millones si quiere, aquí lo recibimos. Pero no va a prosperar, porque lo que se está dando es dinero, no está dando su vida. Necesitamos presentar nuestra vida, que sea agradable a Dios. Entonces, cuando mi vida es agradable, $1 puedo dar, Señor, pero te glorifico. Exacto, gloria a Dios, el Señor lo recibe.
Entonces el Señor me mostró eso y me mandó a ponerme cuentas con un hermano. Y dije, Señor, y no he recibido mi ofrenda. No. No. Y me tocó ir a pedirle perdón. Y el Señor en su misericordia, digamos, me dio luz, trajo revelación de un texto, una palabra que me lo pudieron haber explicado 10 veces, pero nunca, como decimos en buen salvadoreño, me había calado. Porque yo escuchaba el logos, la letra, no escuchaba el rema de Dios para cambiar mi vida. Y tiene que ver mucho con el tema de nuestra mente, porque nuestra mente levanta bloqueos o hace muros para procesar todo lo que escuchamos y lo rechazamos. ¿Y quién está hablando? A Neto le tocó pecar. Trae revelación, digamos, pero muchas veces no lo creemos y lo bloqueamos con nuestra mente, con nuestro pensamiento. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser renovados en nuestra mente, que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces cuando nosotros escuchamos las palabras de Dios, podemos empezar a recibir revelación a través de esa palabra, y ahí es donde Dios se empieza a glorificar, digamos. Y en este caso pues trajo revelación, digamos, donde cuando Jesucristo se estaba bautizando, digamos, con Juan el Bautista, y se oyó una voz en el cielo: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Y hay palabra de Dios que da testimonio. Dice en Juan 12:27: ahora todo mi ser está angustiado, y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil. Sí, precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Entonces el Señor va a dar testimonio inclusive de su vida, porque así dice el Señor, digamos: yo honro a quien me honra. ¿Quiere que el Señor lo exalte? Digamos, honre al Señor, escuche la voz del Señor, reciba. La multitud que estaba ahí y oyó la voz decía que había sido un trueno, otros decían que había sido un ángel que le había hablado. Entonces aquí ya tenemos a otro personaje, es decir, usted puede escuchar una voz que puede ser un ángel, puede escuchar la voz de nuestro Padre Celestial que le llega a su vida, puede escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo que le dice, inclusive en esta hora: con amor eterno te he amado. Y podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, podemos escuchar la voz de nuestra propia carne, de nuestra propia mente, de nuestra alma. Podemos escuchar voces extrañas. Entonces la pregunta es: ¿entendemos quién es el que nos está hablando? ¿Podemos diferenciar eso, digamos? Porque yo conozco la voz de mi esposa, digamos. ¿Por qué será que la conozco? Porque hay relación, pero usted no conoce voces que nunca ha escuchado. Entonces tenemos que abrir nuestros oídos para que el Señor hable a nuestra vida a través de todas las formas que Dios quiera hablarnos, y que Él mismo dé testimonio de nuestra vida y que diga: este es mi hijo, que yo tengo contentamiento. Aquí está Henrito. La palabra del Señor dice que hay formas de agradar a Dios. Entonces, la fe es una forma de poder agradar a Dios. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios.
y que Él trae bendición, es recompensador, digamos, o trae recompensa a los que le buscan. Entonces dice la palabra del Señor que Enoc dio fe de haber agradado a Dios. Y el Señor, Dios mismo dio testimonio de que caminó con el Señor. Y dice que Él mismo se lo llevó. Entonces, en ese tiempo dirán, bueno, pero eso fue Enoc, digamos. Le quiero decir que el Señor va a venir pronto, digamos. Vengo pronto, dice el Señor, digamos, y mi galardón conmigo, digamos. Estamos dando testimonio que estamos agradando a Dios. Dios mismo da testimonio. Aquí está mi hijo, me lo voy a llevar conmigo. ¿Está listo? Vámonos. Es Dios que da testimonio a nosotros. Nuestra fe, eso le agrada al Señor. Entonces, escuchamos la voz de Dios, pero a veces no tenemos fe. Le digo porque yo soy bien racional, ¿no? A veces. Y bueno, la Biblia habla de la viuda que le dijeron, mira, tráete unas tus ollas ahí y el aceite no va a escasear, ¿verdad? Pero aquí no hay supermercado, le había dicho yo al profeta. Aquí no cuadra esta cosa, ¿verdad? Y no sé cuántas veces el Señor le ha hablado y le ha mandado a hacer cosas, digamos, que son locuras. Y porque lo procesamos de manera racional, no, es que estoy loco, no puedo hacer eso. No lo hacemos, no le creemos a Dios, no le obedecemos. Y probablemente Dios quiere glorificarse, digamos, y quiere bendecir su vida, digamos, que usted sea un canal de bendición para muchos. Pero no lo hacemos, digamos, porque escuchamos nuestra propia voz. El Señor hablándolo y decimos, no, pues estás loco, no está haciendo esto. Entonces tenemos que tener esa bendición de parte de nuestro Dios. Esa voz vino por mí, sino por ustedes. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, es lo que le decía Jesús. Entonces la voz de Dios nos da indicaciones. En Hechos 11:6 dice, me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles, aves. Luego oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Repliqué, de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado cosa inmunda, impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo, lo que Dios ha purificado, tú no lo puedes llamar impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. Entonces nosotros tenemos nuestra concepción de las cosas. Dice el Señor que nosotros tenemos que dejar la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Entonces la vana manera de vivir, digamos, tiene que ver inclusive con nuestra mente, porque nosotros pues hemos pasado mucho tiempo con nuestros padres y nuestros padres nos han metido un resto de ideas, digamos, que no son bíblicas, que no son del reino de los cielos. Ay, hija, sí, hombre, muy feo, déjelo. Sí. Consígase otro más bonito que tenga pisto. Mira, yo tengo varios. Eso no es del reino, hermano, perdón. Entonces aconsejamos de una posición, digamos, de la vana manera de vivir de nuestros padres. Entonces, inclusive creería yo, digamos, que las costumbres, digamos, generalmente son heredadas. Entonces esas costumbres, cuando escuchamos, digamos, probablemente ya no están, digamos, nuestros padres o nuestros abuelos. Ay, es que mi abuelo decía esto. Mire, y su abuelo era cristiano, era pastor. No, ¿qué es? Un gran polvo. Pero era sabio, porque la vejez da sabiduría. No es así.
Nosotros tenemos que cambiar de las costumbres de esta tierra a las costumbres del reino, y no son las mismas. ¿Aló? ¿Está aquí conmigo? No son las mismas, porque nosotros vamos para arriba de Dios, no vamos para abajo. Y mientras Dios no haga esa obra, que escuchemos la palabra del Señor y cambiemos nuestra mentalidad, digamos, y dejemos la vana manera de vivir de nuestros padres, vamos a seguir patinando en lo mismo. Y en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Pero el Señor quiere traer liberación esta mañana, Dios. Quiere que nuestros oídos sean abiertos y que nuestro entendimiento pueda dar ese paso para poder avanzar en nuestra vida cristiana. Se levantan enemigos contra nosotros, digamos, que es la carne, digamos, hasta el diablo también. Muchas veces le echamos la culpa al diablo de todo, pero es nuestra carne, digamos, es nuestra forma de pensar la que nos afecta. Reprendo al diablo, pero si usted está pecando, no es el diablo. Entonces, tenemos una concepción de ideas en nuestra mente que no son bíblicas y tenemos que rechazarlas. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, las indicaciones que Dios nos da en todos los aspectos de nuestra vida, en la parte laboral, en la parte financiera, en la parte amorosa, digamos, también. Es decir, Dios quiere bendecirnos, dar doble bendición, dice el Señor ahí con nuestra esposa, en la parte familiar, todos los aspectos de nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a recibir esas indicaciones, y en este caso se le hablaba a Pedro. Pedro decía, uy, yo esos animales no como. ¿Por qué? Porque es inmundo. Pero el Señor trajo su voz 3 veces, no una vez, 3 veces. Entonces el Señor le va a hablar, digamos. No entiende la primera, el Señor en su misericordia le va a hablar 2 veces. No entiende la segunda, el Señor le va a hablar 3 veces. Y si no entiende la tercera, bueno, hasta ahí no ha llegado, pero algo va a pasar, lo van a sentar, digamos, ahí, para que escuche. No, es terrible que lo sienten, digo. ¿A cuánto lo han sentado? Gracias. Entonces, tenemos la voz del Espíritu. Dice la palabra del Señor en Hebreos 3:7. Por eso dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de la prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras, 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Cuídese, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse de Dios vivo. Entonces, viene el Señor y nos saca de esclavitud de Egipto. ¿Cuántos han aceptado al Señor en su corazón? ¿Ven? ¿Sabía usted que ya es libre de esclavitud, del pecado, digamos, de Egipto? Nos sacó de servidumbre, de esclavitud, digamos, nos hizo pasar por el mar rojo, digamos, en figura del bautismo. ¿Cuántos han bautizado? Perdón. Si no, lo vamos a bautizar ahorita. Amén, gloria a Dios. Les digo porque hoy tenemos la bendición también que nuestro hijo se va a bautizar más tardecito, entonces soy alegre también por eso. Entonces el Señor nos pasa, digamos, por el mar rojo, que es el bautismo, y nos lleva al monte Sinaí. Entonces, pero pasa algo, digamos, que en el monte Sinaí se dieron las tablas de la ley, se dieron los mandamientos. Entonces, cuando se da el mandamiento, cuando se da la doctrina, cuando se da la enseñanza, digamos, el pueblo escogió. Dura es tu palabra. Estábamos mejor en Egipto. Cuando viene la palabra y nos confronta y dice, hermano, deje de pecar, no mienta, no adultere, no fornique,
Cayuca este volado, mejor nos vamos de regreso para Egipto. Entonces, cuando viene la enseñanza, cuando viene la doctrina, digamos, dice el Señor, digamos, que endurecemos nuestro corazón. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque eso no le agrada al Señor. Y generalmente pues somos bien selectivos. Agarramos lo que nos conviene. Así dice el Señor, te va a ir bien todos los días de tu vida. Amén. Dice el Señor que dejes a esa mujer que tengas, que tenés ahí, que no es tu esposa. El Señor te va a prosperar. Amén. Somos bien selectivos. Agarramos lo que nos conviene. Pero el Señor y su misericordia está hablando, está mandando su mensaje, Dios. El Espíritu Santo está hablando, Dios. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar? ¿Vamos a endurecer nuestro corazón, digamos? ¿O vamos a reconocer nuestra condición y le vamos a pedir misericordia a Dios? Que sea Él que nos restaure, que sea Él que nos levante. Entonces, la voz del Espíritu Santo continúa diciendo, más bien, mientras dure esto, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezca su corazón, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso los que salieron de Egipto, guiados por Moisés? ¿O con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Entonces, todos de una u otra manera hemos visto muchos milagros. El milagro de la salvación, y el solo el hecho que podamos reconocer a nuestro Señor Jesucristo es un milagro. Es algo que Dios transforma en nuestro interior y nos permite humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios para salvación, para restauración. Entonces, tenemos que entender que el Señor está hablando, está mandando su palabra. El Señor quiere que nosotros crezcamos, que nosotros evolucionemos y que ya no seamos niños fluctuantes, que vamos y venimos, pecamos, venimos, pecamos, venimos, pecamos, venimos, sino que Él quiere que nosotros pongamos nuestra vida, nuestros pies en esa roca firme que es Cristo. En esa roca inconmovible, que no pongamos nuestra vida en la arena, porque algo que sí va a pasar, digamos, es que van a venir las tempestades, las lluvias, van a venir todos los problemas, las dificultades de la vida. Pero depende de dónde construyamos nuestra vida, dónde pongamos nuestro cimiento, nuestra vida va a permanecer, digamos. Dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar, digamos. Si esa palabra está en su interior, en su vida, digamos, usted va a permanecer, digamos, porque la palabra del Señor lo va a guardar, lo va a sostener, lo va a fortalecer, digamos. Entonces, tenemos que tener un corazón sensible para las palabras del Señor, que no vayamos a endurezcar nuestro corazón. Yo a veces hablo con Aarón, váyalo a la primera, váyalo a la primera, hoy sí ves. Entonces, que tengamos ese oído atento cuando el Señor nos hable. Ovidio.
Amén, aquí estoy. Bendecimos al hermano Vidal. El Señor le habla esta mañana. El Señor le dice que Él lo ama, que Él quiere que usted crezca, que Él quiere que usted prospere. Él quiere que disfrute las bendiciones que Dios tiene para usted en esta vida, digamos, y todas las bendiciones que tiene para usted en el reino de los cielos. Entonces tenemos que escuchar esa voz, tenemos que entenderlo, y que no sea nada más unas palabras vacías, sino que sea algo que llegue a nuestro interior, que eche raíz y que crezca, y que nosotros mismos seamos de bendición para muchos. Entonces, ¿a quién oímos? Ay, hermano, yo a todos los oigo, o sea, que sea el Señor, a todos los oigo. Empiezo con los sabatistas, después voy con los de tabernáculo, después voy con los de séptimo día, después voy con después con esto, y me echo la radio de todos los escucho. Qué terrible. Pero después tenemos un solo chilate de la fe, digamos. Pero es palabra de Dios. Sí, pero usted lo han puesto en esta casa. Y usted tiene pastor, digamos, entendería yo. ¿Tiene pastor, hermano? Amén. El Señor ha puesto un pastor sobre esta casa, que es de bendición y que es el que lo está cubriendo. Ay, hermano, pero el otro predica más bonito, da más chiste, el otro más gracioso, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado a quién oímos, a quién escucha, porque vamos a terminar escuchando doctrinas del demonio. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros oídos, tenemos que guardar nuestro corazón para el Señor. Entonces dice el Señor le está diciendo esta mañana: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces quiere decirle que usted es oveja del Señor, aunque sea la oveja 100, digamos, porque el Señor dejó la 99 y se fue a buscar la 100, pero usted es oveja del Señor, y todo lo que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo, dice que ninguna se perdió. Entonces usted tampoco se va a perder, digamos. Hay misericordia de Dios. Nadie va a arrebatarlo de la mano del Señor, digamos. Pero tenemos que estar claros, digamos, si estamos en las manos del Señor, digamos, o no estamos en las manos del Señor. ¿A quién oímos? ¿Escucha usted la voz del Señor? ¿O es su conciencia, su alma la que lo maneja? Ay, hermano, yo lo que el cuerpo me pida. Terrible, ¿no? Qué terrible. ¿A quién sigue? Que ese es el problema. Lo que usted escucha es a eso que va a seguir, Dios. Ay, hermano, ahí viene la Shakira, Dios. A ver, la Shakira. Mira, viene Bad Bunny. Ya voy a ver, hermano. ¿A quién sigue? ¿A quién escucha? ¿De qué está llenando su alma, su corazón? Dice la palabra del Señor, digamos, que adorarle, digamos, le da vida a mi ser, digamos. Cuando nosotros adoramos a nuestro Dios, Él nos da vida, nos renueva, nos llena de su Santo Espíritu, y Él nos transforma, digamos. Por eso es lo importante, inclusive, el tiempo de la alabanza, digamos.
porque podemos presentar nuestra vida, digamos, en un holocausto vivo. Es decir, el tema del holocausto es bien bonito porque se encendía fuego y ahí se ponía la víctima o la ofrenda. Por ende, digamos, pues quema, ¿verdad? Definitivamente. Pero cuesta. Hay un precio que pagar. ¿Sí? Por eso que la palabra del Señor dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. El Señor nos dará vida eterna. No vamos a perecer. No vamos a perecer. Esa es mentira del diablo. Eso es lo que nos han dicho. Nos han dicho, no, vos no puedes salir de esto. Vos no vas a prosperar. Vos no vas a salir adelante. Mira ahí donde viví, ahí en el Opán. Yo creo que aquí viví también. ¿De dónde sos? De Zulutama, lo digo porque soy de Zulutama. ¿Dónde naciste? En un cantón. Pero es el Señor. Es el Señor que quiere levantar nuestra vida. Es el Señor que quiere glorificarse. Quiere que en nuestro corazón el Señor quiere ser exaltado en nuestra vida. Y todo lo que el Señor da, digamos, son añadiduras. Todo. Entonces tenemos que entender, digamos, que cuando escuchamos la voz de Dios, digamos, ¿qué es lo que buscamos? ¿Buscamos humanos para que nos dé? ¿O buscamos su rostro para que nos llene? Una vez estaba en un tiempo, en la palabra, y vengo y decía, voy a aprovechar, digamos, para pedirle al Señor que obre en eso. Y vengo yo y pasé al frente de un tiempo de administración. Vaya, Señor, aquí vengo. Necesito que me ayudes con esto. Necesito plata. Ayúdame a resolver este problema, digamos, aquí. Y ni le cuento porque va a poner a llorar conmigo también. ¿Y sabe qué es lo que me contestó el Señor? Me dice el Señor, vos por lo que deberías de estar orando, digamos, es porque se te conceda vestirte de lino fino, que sea quitada toda arruga, toda mancha y toda cosa semejante de tu vida. Entonces el Señor me cambió la oración. Hasta entonces entendí lo que dice la palabra. No sabemos lo que oramos, a veces hablamos tonteras, le iba a decir yo, pero digamos, hay cosas que no son correctas. ¿Sí? Sí. Y el Señor me cambió la oración, digamos, y yo decía, santo Dios, cuando el Señor me habló y me cambió la oración, digamos, me dio un gozo, me entró un gozo y me dio risa, digamos, una cosa que no le puedo explicar. Y pude reconocer que el Señor reina y que Él tiene cuidado de nosotros y que el Señor no nos va a dejar perecer. Pero tenemos que ubicar cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Y cuando todo esté en orden, el Señor manda su bendición, digamos, porque no sé si sabía que en el desorden no hay bendición. Y el desorden tiene que ver con todo, digamos. Nuestra mente, nuestro corazón, inclusive todo lo que tenemos alrededor, lo que es un solo chuquedal, ahí desorden, de cosas. El desorden no le agrada a Dios. En el desorden no hay bendición. Entonces tenemos que empezar, digamos, de adentro, que el Señor vaya transformando todo de adentro para afuera. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a
a pedirle al Señor, Dios, esta mañana. Esta mañana es una mañana de liberación. Esta mañana es una mañana de restauración. Y así dice el Señor: vengo pronto y mi galardón conmigo. Vengo pronto, dice el Señor. Y viene por usted, y viene por mí. No dejemos que nadie arrebate nuestra corona. Así que, si usted ha escuchado la voz del Señor, ahí donde está, Dios, levante su oración y reciba libertad en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos concedes. Gracias, Señor, porque hay gracia y hay misericordia, Señor. Escuchamos tu voz, Señor, y entendemos que eres tú que nos está llamando. Ven y pongámonos a cuentas. Si el Señor le está llamando, digamos, si el Señor le está ministrando, digamos, de un tiempo de ponerse cuentas, ahí levante su oración y dígale: Señor, perdóname, dame sanidad, dame libertad en el nombre de Jesús. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Quita todas esas voces que vienen, inclusive dicen muerte, pero el Señor dice esta mañana: no, no es muerte, es vida. Proclamamos vida en el nombre de Jesús. Proclamamos sanidad en el nombre de Jesús. Proclamamos libertad en el nombre de Jesús. Porque para eso vino el Hijo del Hombre, para libertar y romper las cadenas y abrir las cárceles. Señor, en el nombre de Jesús, si hay algún hermano que se siente atrapado en un pozo de desesperación, que no haya salidas, en el nombre de Jesús, Señor, abrimos, Señor, toda cárcel. Es rota toda cadena en el nombre de Jesús. Libertad, libertad en el nombre de Jesús. El Señor te rescata de ese pozo de desesperación y te saca de ese lodo cenagoso y pone tus pies en roca firme.